Bien, vamos a continuar con nuestra formación en actividad física en la tercera edad, para lo cual vamos a abordar hoy la prescripción del ejercicio. Les habla Ronald Nelson Escaleras Rodríguez y voy a ser su anfitrión en esta presentación. El contenido de este tema lo pueden ver a continuación. Tenemos nociones generales, tenemos pruebas de esfuerzo, cuáles son los principios del entrenamiento a seguir para poder prescribir ejercicio a las personas de la tercera edad, el entrenamiento de las cualidades físicas básicas, definición de objetivos y periodización y diseño de sesiones. Respecto a las nociones generales, para que la actividad sea efectiva y tenga el resultado esperado, debe de estar bien programado, ¿sí? Ese es uno de los requisitos, que debe haber una programación adecuada, que se debe ajustar a las necesidades de las personas de la tercera edad y que se debe realizar de manera sistemática, es decir, apegado a los principios del entrenamiento deportivo adecuados al ejercicio para personas de la tercera edad. Es la manera más segura de la adherencia a la actividad física y la consecución de los objetivos. Me refiero a que si proporcionamos experiencias adecuadas y agradables, las personas de la tercera edad se van a adherir a la práctica de la actividad y del ejercicio físico, sí, de mejor manera. También vamos a utilizar como una herramienta eficaz para prevenir lesiones y algunos riesgos innecesarios. Programar bien una planificación del entrenamiento significa organizar correctamente las cargas de trabajo y los descansos, ¿no? De esta manera, el organismo tiene capacidad de reacción ante el estrés generado por el estímulo de los ejercicios y la carga que se le va a ir dosificando, ¿no? Entonces, para ello existen leyes de entrenamiento que, aunque han sido aplicadas tradicionalmente en alto rendimiento, se pueden adaptar al ámbito de la actividad física que se enfoca a la salud. Entonces, es la vía inequívoca para la consecución de los máximos resultados dentro de esta tendencia emergente de actividad física y salud. No obstante, para que dichos principios puedan ser aplicados es necesario conocer, ¿no?, el estado inicial de la condición física de la salud de las personas. Este conocimiento se logra a través de un conjunto de evaluaciones o valoraciones. Habíamos mencionado en las clases anteriores y en las presenciales principalmente, que hay pasos a seguir. El primer paso es, además de recabar los datos de las personas con las que vamos a trabajar, conocer el expediente médico y el historial deportivo de esa persona. Pero si no se pudiese acceder a un informe escrito, por lo menos un informe verbal de quien esté a cargo de la persona de la tercera edad. Entonces, eso nos va a permitir pasar al siguiente escalón o dar el siguiente paso, que es realizar el Senior Fitness Test, que está compuesto por 6 tests. Entonces, esta batería de tests pues nos sirve como el siguiente paso. Pero antes de aplicarlo propiamente a cada una de las personas, se debe antes valorar algunos aspectos importantes, ¿no es cierto? Entonces esto lo vamos a ir viendo ya de manera más detenida, ¿no? Entonces, la valoración de la condición física y del estado de salud puede ser posible
a partir de algunas pruebas de esfuerzo, pero la adaptación específica del ejercicio a la persona favorecerá principalmente que la persona se sienta confortable, ¿no?, con la práctica. Además, la adaptación de la actividad física a la persona y no al revés, ¿sí? No viceversa, no adaptando a la persona a la actividad física, sino la actividad física a la persona. Es en sí mismo un condicionante motivacional y generador de adherencia, ¿no? Ya habíamos mencionado esto anteriormente, ¿no? Para hacer una correcta prescripción de ejercicio, este debe estar adecuado y acorde a las especificidades de la persona, ¿no?, que lo va a llevar a cabo para poder conseguir eh, los parámetros adecuados, los indicadores necesarios. ¿Sí? Es pues menester recurrir a algunas puntualizaciones como son la revisión médica básica, ¿no? Esta revisión médica incluirá, como ya se ha mencionado, una historia clínica, una exploración física completa a partir del SFT y pues después de que hayan sorteado el Senior Fitness Test, entonces ya podemos dar el siguiente paso. En este caso, el siguiente paso consistirá en realizar la prueba de esfuerzo, ¿no? Ahora, las pruebas de esfuerzo son utilizadas con dos fines, para poder determinar si existe alguna alteración anormal como producto, es decir, como respuesta ante el estímulo del ejercicio. Entonces, ese es el principal fin. El otro fin para el cual se utilizan las pruebas de esfuerzo y se recomienda aplicar es para determinar la capacidad aeróbica funcional, ¿sí? En la persona de la tercera edad, ¿no? Esto determina o se determina exponiendo progresivamente a la persona a situaciones paulatinamente máximas, ¿no?, de trabajo aeróbico, ¿no? Con la realización de la prueba de esfuerzo calculamos el valor máximo de consumo de oxígeno del organismo ante el esfuerzo, ¿no?, y la frecuencia cardíaca máxima con la que se desarrolla dicho esfuerzo. Entonces, la prueba de esfuerzo o principalmente es un estudio común que se utiliza para diagnosticar la enfermedad arterial coronaria, ¿sí? ¿Qué es la enfermedad arterial coronaria? Esto ocurre cuando las arterias que suministran la sangre al músculo cardíaco se endurecen y se estrechan, ¿no? Esto se debe a la acumulación de colesterol y otros materiales llamados placa en la capa interna de las paredes de la arteria. Entonces, las pruebas de esfuerzo también se denominan de esfuerzo físico, pruebas de tolerancia al ejercicio, ergonometrías, electrocardiografías de esfuerzo, ¿sí? Principalmente. Entonces, durante la prueba de esfuerzo también puede realizarse una ecocardiografía. ¿Cómo funciona? Durante la prueba de esfuerzo se llevan al pecho pequeños discos de metal denominados electrodos. Bien, antes de continuar con esto, pues quiero hablarles de esta diapositiva. A ver, primero, antes de continuar con la prueba de esfuerzo, ¿quiénes no pueden realizar esta prueba de esfuerzo? A ver, primero visualicemos la prueba de esfuerzo se realiza en una cinta sin fin, bien, o una caminadora que conocemos popularmente.
y se va realizando un esfuerzo que va subiendo paulatinamente y también la inclinación y la velocidad de este aparato, ¿no? Que nos ayuda a realizar esta prueba. Entonces, a ver, antes de poder proceder a la realización de esta prueba de esfuerzo, existen contraindicaciones que nos dicen que ciertas personas no pueden realizar la prueba de esfuerzo. ¿Cuáles son estas personas que no pueden realizar esta prueba de esfuerzo? Aquellos que tengan posibilidad de infarto, ¿sí? Y esto se puede determinar gracias a la frecuencia cardíaca en reposo, al historial médico, ¿sí? Principalmente. Aquellas personas que hayan tenido un reciente infarto de miocardio, ya, y que haya sido complicado. El infarto de miocardio es la lesión de los tejidos que forman el corazón o una parte del corazón, ¿no? Que produce una parada o una grave alteración del ritmo de los latidos por obstrucción de las arterias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la enfermedad arterial coronaria que les explicaba hace un momento puede causar un infarto de miocardio, ¿no? Entonces, esto puede conducir a la muerte y prácticamente, entonces, también son de los casos que están contraindicados a realizar la prueba de esfuerzo. Aquellos que padezcan angina de pecho. La angina de pecho es un dolor en el lado izquierdo, principalmente de la caja torácica, sí, que pues es causado por la falta de irrigación sanguínea al corazón. Entonces también es una contraindicación para realizar la prueba de esfuerzo. La arritmia ventricular descontrolada. Prácticamente se conoce como arritmia cardíaca a cualquier alteración del ritmo cardíaco. También la insuficiencia cardíaca congestiva aguda. Esto podríamos explicarlo como la llamada insuficiencia cardíaca congestiva, que se produce cuando el músculo del corazón no bombea sangre tan bien como debería hacerlo, o sea, a un ritmo adecuado que cada persona posee. También la estenosis aórtica grave, que se puede explicar como el, eh, cuando la válvula aórtica del corazón se estrecha, ¿no? Y este estrechamiento impide que la válvula se abra por completo, lo que reduce u obstruye el flujo sanguíneo del corazón, ¿no? A la arteria principal del cuerpo, que es la aorta, y hacia el resto del organismo. También la tromboflebitis o trombos intracardíacos. La tromboflebitis es un proceso inflamatorio que hace que se formen coágulos sanguíneos que producen obstrucciones en una o más venas, en general en las piernas, ¿no? Principalmente. También la embolia sistémica o pulmonar reciente. Un embolo es un coágulo de sangre o un pedazo de placa que actúa como un coágulo, ¿no? La palabra émbolo significa más de un coágulo o un pedazo de placa. Cuando el coágulo viaja desde el lugar donde se ha formado a otro en el cuerpo, se denomina embolia. Una embolia arterial puede ser causada por uno o más coágulos. Entonces, la embolia pulmonar reciente quiere decir la presencia de coágulos de sangre o de placa, ¿sí? A nivel del sistema respiratorio. La infección aguda puede deberse a diferentes virus, ¿sí? Y puede ser de diferente tipo, pero si la persona presenta alguna infección, es y representa una contraindicación para la prueba de esfuerzo. Finalmente, el trastorno emocional. Esto es importante porque el trastorno mental o emocional
puede incluir gran gama de condiciones que pueden afectar de manera sustancial la capacidad que tenemos cada uno de nosotros, cada una de las personas para manejar la demanda, o sea, de la vida diaria, ¿no? Las acciones de la vida diaria. Esta condición generalmente puede causar dificultades de pensamiento, sentimiento, conducta funcional y relaciones personales. Entonces, si no existe una estabilidad emocional, también representa una contraindicación para realizar la prueba de esfuerzo. Por tanto, se concluye que las contraindicaciones presentes en las personas de la tercera edad son básicamente ¿sí? Lo necesario para poder detener, ¿sí? Y ni siquiera intentar la realización de la prueba de esfuerzo. A mano izquierda los números están en desorden porque en el texto que tenemos podemos nosotros evidenciar algunas otras contraindicaciones que se citan. Entonces, ahora sí, continuando con la prueba de esfuerzo, decíamos que durante la prueba de esfuerzo se llevan al pecho los electrodos y estos están conectados a las derivaciones, ¿no? A los cables, que a su vez están conectados a la computadora a la cual va a registrar la frecuencia cardíaca y otros datos, ¿no? Entonces se observa en esa pantalla y se registra algunos datos importantes, ¿no? A los pacientes que están enfermos o contraindicados no se les debe aplicar la prueba de esfuerzo. ¿Qué se puede esperar? Pues principalmente se espera el registro de datos de la prueba de esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que se va a presentar en nuestro caso? Principalmente, esta prueba de esfuerzo es una prueba de laboratorio y nosotros no contamos con laboratorios para realizar las pruebas de esfuerzo. O sea, estamos hablando de una realidad más cercana, ¿no es cierto? Porque la teoría puede decir algo, pero en la práctica, en realidad, no se cuenta con la prueba es decir, con los equipamientos para poder ejecutar, ¿no? Sin embargo, la presencia de una caminadora podría ser ya significativo para poder ejecutar a partir del uso de algunos dispositivos como relojes, pulsómetros, podómetros, u otros, también el celular, con algunas aplicaciones que se podría adecuar y adaptar para poder realizar la prueba de esfuerzo, ¿no? Entonces, principalmente se realiza para poder determinar si existe alguna dificultad o la enfermedad de arteria coronaria con la prueba de esfuerzo y registrar el consumo máximo de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Ahora bien, estamos en la prueba de esfuerzo y para que nosotros podamos continuar con nuestro trabajo debemos adaptar el uso de algunas otras pruebas o test más conocidos, ¿no? En este caso, el test de Cooper podríamos adaptarlo para poder utilizarlo. Es cierto que el test de Cooper ha sido descartado por algunos expertos, en tanto y cuanto el fin y el objetivo de este test ha sido tergiversado, ¿no? Generalmente se utiliza y hasta en las unidades educativas para poder medir la distancia que se recorre en 12 minutos, ¿no? Más el test de Cooper puede ser utilizado principalmente para poder calcular el consumo máximo de oxígeno durante el tiempo de 12 minutos, que es el tiempo que dura este test. Entonces, para poder profundizar un poco en este tema, tenemos en este recorte, que es parte de uno de los documentos que les voy a compartir una vez concluya este video, ¿sí? El control de la frecuencia cardíaca en reposo, ¿sí? Se debe realizar para poder registrar, ¿no es cierto? Entonces, aquí se debe mencionar lo siguiente. La frecuencia cardíaca teórica máxima, en este punto se puede evidenciar que es muy importante de poder controlar o de poder calcular,
porque nos va a ayudar a determinar los porcentajes con los cuales se está trabajando, ¿no es cierto? O con los cuales se ha trabajado inmediatamente después se concluya el test de Cooper, ¿no? Entonces, se recomienda tomar la frecuencia cardíaca una vez haya concluido el test de Cooper, ¿no? En los primeros 15 segundos. Si se realiza esto, entonces se debe multiplicar el resultado por 4 para poder evidenciar cuál es la frecuencia cardíaca en ese momento. Al llegar al minuto, al primer minuto después del ejercicio, también se debe controlar, posteriormente a los 3 y posteriormente a los 4 minutos. Esto para tener algunos datos importantes que nos puedan ayudar a ver si el índice de recuperación, que es una fórmula que vamos a ver posteriormente. No en este video, sí en otro tema. La distancia recorrida permite valorar la resistencia aeróbica y la relación con la existencia de patologías o de enfermedades. Sí, entonces ahí tenemos rangos. Pero lo curioso, sí, lo curioso en este caso es que si podemos observar nosotros acá en el recorte de la parte superior, ¿sí? Tenemos los resultados que tendrían los siguientes rangos. Muy bueno, bueno, regular, el del medio sería regular, malo y muy malo. Pero si podemos nosotros comparar muy malo, en la categoría, ahí está H, esto es para los hombres, ¿sí? Y acá está más de 50 años, más de 50 años. Entonces dice que malo son aquellas personas que no llegaron a 1300 metros en 12 minutos. Y en este otro estudio que se ha realizado, porque este recorte es un producto de un estudio que se ha realizado con personas de la tercera edad, dice que menos de 1600 metros está en el rango de muy malo, ¿sí? Y acá en muy malo está 1300. Entonces, ¿cuál es la recomendación puntual para no extendernos mucho? La recomendación es la siguiente. La bibliografía que data de círculos foráneos o del exterior, ¿sí? No contempla nuestra realidad boliviana. Entonces, la recomendación es tomar como parámetro o punto de partida los resultados expresados en estas tablas. Sí, pero al realizar y posteriormente al realizar el test de Cooper, se debe elaborar nuestras propias tablas, contrastarlas y adecuarlas las que estén en mejor probabilidad, que se acerquen más a la realidad que tenemos, ¿no es cierto? Ya les había sugerido también en la clase virtual en vivo, porque esta está grabada, entonces que podría ser también un tema de investigación el hecho de consolidar valores propios del test de Cooper realizados con personas de la tercera edad en nuestra realidad boliviana. Bien, entonces vayamos, ¿sí?, a realizar un cálculo. Tenemos respecto al consumo máximo de oxígeno. Primero, antes de poder continuar con esta parte de qué es el consumo máximo de oxígeno, quiero que podamos observar acá. Esta es la fórmula que se utiliza para calcular el volumen, el consumo máximo de oxígeno, ¿sí? El volumen máximo de consumo de oxígeno durante 12 minutos, ¿sí? Producto del test de Cooper. Es decir, acá tenemos valores que ya están de manera constante y lo que nosotros debemos es expresar la distancia acá en kilómetros para poder determinar, ¿sí? Para poder determinar el consumo máximo de oxígeno en esta fórmula. Bien, podemos observar, aquí dice cálculo del consumo máximo de oxígeno de producto del test de Cooper, sí, expresado en kilómetros, ¿no es cierto? Expresado en kilómetros.
Si alguien, una persona, ha recorrido 2 kilómetros, ¿sí? Con 300 metros, entonces vamos a tener como resultado, ¿sí? 40 mililitros por kilogramo por minuto de consumo de oxígeno, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos este rango. Podemos contrastar y ahorita vamos a ver en realidad respecto al consumo máximo de oxígeno, porque ¿qué es lo que nos quiere decir estos parámetros? A ver, para poder identificarnos, para poder eh, identificar de manera adecuada, ¿sí? Tenemos una tabla, ¿no es cierto? Entonces, ubicamos la edad de las personas con las que estamos trabajando y ubicamos la distancia, ¿sí? 2,300. Entonces, para una persona, ¿sí? Este es un dato también que les voy a facilitar, de mayor de 50 años que haya recorrido 2,300 metros o 2 kilómetros con 300 metros, se encuentra, ¿sí? En un parámetro bueno. Su parámetro es bueno, ¿sí? Entonces el rango entre 2,000 y 2,400 en este caso es bueno. Por lo tanto, y concatenando con lo anteriormente expuesto, esta tabla es la que sugiero para poder aplicar con nuestra, y que se acerca más a la realidad, ¿no? Entonces, este documento también estaremos facilitando en el grupo de WhatsApp que tenemos. Bien, vamos a continuar entonces con el tema porque es amplio en este caso. Ya, vamos a ver qué es el volumen máximo de oxígeno. ¿Sí? El volumen, el VO2 max, es la cantidad máxima que el organismo es capaz de absorber, transportar y consumir por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a explicar un poquito. Es la cantidad máxima de oxígeno aprovechable, ¿sí? Que les decía que es la cantidad máxima de oxígeno aprovechable que el organismo sí es capaz de consumir por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, respecto al consumo máximo de oxígeno, podríamos preguntarnos, eh, ¿para qué nos sirve el consumo máximo de oxígeno? ¿Sí? Y entonces podríamos decir que prácticamente se calcula para poder determinar cuál es la capacidad aeróbica máxima, ¿sí? Especialmente el volumen máximo de oxígeno puede procesar el organismo durante un ejercicio. En otras palabras, el término se refiere a la cantidad de oxígeno que se aprovecha al respirar, ¿no? Y que por tanto podemos usar realmente a la hora de realizar un deporte. Se puede aumentar el volumen máximo de oxígeno. En realidad está determinado genéticamente, pero se ha demostrado que se puede mejorar hasta un 15% mediante un buen entrenamiento. Este volumen máximo de oxígeno se expresa en mililitros por kilogramo corporal por minuto, ¿no? Y la población en general suele tener unos valores
normales entre 40 y 50 mililitros por kilogramo por segundo. Bien, entonces es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué es importante? Les decía, porque ante grandes esfuerzos con elevada resistencia, nos dará oportunidad de alargar más el tiempo que nuestro organismo aprovecha ese oxígeno. Es decir, que aguantaremos de mejor forma la intensidad del ejercicio que se nos está planteando, ¿no? Tenemos algunos récords importantes de consumo máximo de oxígeno, como son el de Oscar Svendens, con 97.5 mililitros por kilogramo por minuto, ¿sí? Que es uno de los más importantes. Entonces, ¿por qué les doy este dato? Porque cuanto mayor sea el consumo máximo de oxígeno que nosotros tengamos o que las personas tengan, mayor va a ser, ¿sí? Mayor va a ser la resistencia dentro del ejercicio y ese oxígeno inspirado se va a poder aprovechar mayor tiempo, ¿no? Entonces, tenemos dentro de los datos importantes, ¿sí? Que el récord, sí, que se ha podido registrar de consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Es 97.5, ¿no? Entonces, en torno a ese dato, podemos nosotros elaborar algunas tablas importantes, ¿no es cierto? Sin embargo, también se presenta otra forma de prueba de esfuerzo, ¿no? En este caso tendríamos el test de Rockport. Este test está destinado a individuos con menor condición física. Ahí en rojo podemos evidenciar, sí, entre paréntesis dice 12 minutos seguidos de carrera. Quiere decir que este test está diseñado para aquellas personas que no son capaces de resistir 12 minutos seguidos de carrera, ¿no? En este caso, el test de Rockport propone completar el recorrido de 1 milla. En este caso, nosotros usamos más el sistema métrico universal en kilómetros y metros, ¿no es cierto? Entonces, 1 milla equivale a 1609 metros, ¿sí? A 1 kilómetro con 600 metros y 9 centímetros. Sin correr, ¿no? Caminando lo más rápido posible y teniendo en cuenta variables como la frecuencia cardíaca y el tiempo total que se ha invertido en recorrer esta milla. El cálculo de volumen máximo de oxígeno, ¿sí? Se puede realizar a partir de esta fórmula que se propone, ¿sí? Entonces, y que tiene estas leyendas o claves que son importantes, ¿no? Como datos para poder reemplazarlos y obtener los valores necesarios. El peso corporal se debe reemplazar en el primer paréntesis, ¿sí? El género o sexo se debe reemplazar en el segundo, en el tercer paréntesis, ¿sí? La edad debemos reemplazar acá en el segundo paréntesis. El sexo género decía en el tercer paréntesis. Para damas o para mujeres es 0 y para hombres es 1. Bien, el tiempo que se ha demorado en recorrer la milla, acá, se reemplaza acá, y la frecuencia cardíaca que se debe calcular o se debe tomar
inmediatamente después del ejercicio, ¿sí? Inmediatamente después del ejercicio se debe tomar la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, esos datos nos van a ayudar a calcular el consumo máximo de oxígeno a partir del resultado de la prueba de Zoc-Port. A continuación veremos, ¿sí? A continuación veremos en esta página, este link les voy a facilitar también. Está en esta presentación, al final de esta presentación como parte de la bibliografía. Entonces acá elegimos el género, ¿sí? En este caso mujer como un ejemplo. Aquí había hecho un ejemplo con 61, haremos con 70 kilos. Alguien que tiene 67 a 68, 69 años. La frecuencia cardíaca después del ejercicio, más o menos estaríamos hablando, solo como ejemplo, de 154 latidos. ¿Sí? ¿Qué tiempo ha demorado? Habrá demorado, en este caso, 12. Y pues con 34 segundos, ¿no? Entonces vamos a calcular. Esto es online. Este cálculo se lo hace online, ¿sí? Y teníamos acá está el resultado, si pueden observar, 57.59 mililitros por kilogramo por minuto. En la exposición de la diapositiva anterior, habíamos visto que el rango, ¿sí? Normal oscila entre 40 y 50 mililitros por kilogramo por minuto, ¿sí? El consumo máximo de oxígeno. Entonces, esta persona, esta dama, pues presenta un adecuado consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Tiene una buena capacidad aeróbica. En la tabla de abajo, podemos ver, ¿sí? Acá en el dato de damas, ¿sí? Mayor de 40 años, que ha logrado menos de 13 minutos en recorrer una milla. Por supuesto, los datos que yo di son hipotéticos, es como un ejemplo nada más. Entonces, sí, nos dice que está en un rango excelente, ¿no es cierto? Esa es la prueba de Zoc-Port, pero y aprovechando que estamos acá, fíjense, si bien es cierto que los ejemplos que estamos realizando son para personas de la tercera edad, ustedes también pueden calcular su consumo máximo de oxígeno, volumen máximo de oxígeno, ¿sí? Fíjense, aquí hay 3 pasos nada más importantes. Dice, 10 minutos de calentamiento, ¿sí? 10 minutos de calentamiento. Usa las zonas de frecuencia cardíaca máxima, bien, para poder calentar. Hay que calentar de menos a más, ¿sí? De lento a rápido, si se quiere. Debemos elegir si vamos a realizar 3 o 5 kilómetros, ¿sí? Para poder ajustar, ¿no? A los criterios. Entonces, si elegimos 3 o 5, ya ustedes lo ven, esto debe ser en una pista plana. Y pues hay que publicar después la mejor puntuación. Nosotros elegimos 5 kilómetros, ¿sí? Kilómetros. Ponemos la edad, bien, 39, hombre, ya. ¿Y cuánto hemos demorado, no es cierto? Vamos a poner, por decir, 0 horas y 25 minutos, ¿sí? Segundos, 17, ¿no? Entonces calculamos
Sí, el consumo máximo de oxígeno en este caso es 42 mililitros por minuto por kilogramo. Quiere decir y ahí dice con una velocidad de ejecución de 11 kilómetros por hora. Si comparamos con los rangos que se tienen de atletas, ¿sí? Para personas que están en práctica constante, entonces estaría dentro de un parámetro bajo, ¿no? O muy bajo para una persona que hace deporte, ¿no? Entonces, también este link está en nuestra presentación y ustedes van a poder realizar el cálculo individualmente. Bueno, después de proceder con las pruebas de esfuerzo, lo que debemos hacer es valorar la fuerza muscular. Para poder realizar la valoración de la fuerza muscular, pues se recomienda en personas de la tercera edad realizar de 10 a 12 repeticiones, una sola serie, con el peso que se considere máximo, principalmente en la flexión con mancuernas puede ser, ¿no es cierto? En la flexión y extensión de codo, ¿no? Entonces, con el brazo se puede trabajar y con una sola extremidad, como se había visto en el Senior Fitness Test. Esto porque no se puede determinar con una sola repetición como se hace para determinar la fuerza máxima y a partir de eso se determinan los porcentajes de trabajo. Fíjense, teóricamente una persona que pesa 70 kilos debería poder cargar como máximo peso su propio peso, ¿no? Y el 50% de ese peso representaría 35 kilos, que aún es mucho para una persona de la tercera edad. El 25%, 17.5, ¿sí? Que también es aún elevado, ¿no? Entonces, se recomienda que la persona pueda manipular, ¿sí? Pesos bajos calculados entre el 8 y el 10% y que pueda expresar si se siente cómodo para poder realizar de 10 a 12 repeticiones con ese peso, ¿no es cierto? Sin embargo, el trabajo con el propio peso del cuerpo es suficiente eh, en esta etapa, debido a que no es el fin realizar una preparación de tipo competitiva, más bien el objetivo, el fin de nuestro trabajo con las personas de la tercera edad será pues a mejorar la condición de vida, la calidad de vida y el estado de salud físico-emocional a partir de la prescripción del ejercicio, que justamente es el tema que estamos abordando. Entonces, debemos considerar que los efectos del envejecimiento, sí, dentro del sistema musculoesquelético, principalmente en los músculos, hace que se reduzca el sarcómero, ¿sí? Y las fibras de tipo 2B o de contracción rápida, ¿sí? Fast traction, puedan ir disminuyendo y redistribuyéndose, y no así las de contracción lenta. Se tiene un estudio que vamos a hacer una comparación acá. El estudio más reciente data de 1991 en esta comparación entre autores y nos dice que las fibras rápidas disminuyen, ¿sí? Entre los 19 y 86 años en un 35%. En cambio, la reducción de las fibras lentas o slow disminuyen en un 6% nada más, ¿no? Entonces es importante ver esta comparación. Casi 6 veces más
disminuyen o 6 veces más se acelera la disminución de fibras rápidas entre 19 y 86 años. En cambio, las fibras lentas no. Fíjense, sin embargo, aquí Sen y Borges hicieron un estudio en el año 1986 y separaron los resultados por género, ¿no? Hombre-mujer. Fíjense que entre los 20 y los 70 años los hombres disminuyen el 15% de sus fibras rápidas y, de sus fibras lentas y el 19% de sus fibras rápidas. Y las mujeres disminuyen aún más, ¿no es cierto? Entonces, esta comparación hace que podamos tomar en cuenta algunos parámetros importantes. Por tanto, concluimos en que no es un objetivo esencial el conseguir la utilización de aparatos o de peso exterior para poder realizar el trabajo de fuerza. Que sí es importante trabajar la fuerza, por supuesto, pero partimos con el uso del propio peso y la dosificación de las repeticiones de los ejercicios. Bien, entonces, en este entendido, hasta aquí hemos visto, hemos evidenciado lo que es justamente las pruebas de esfuerzo y el trabajo para poder calcular el consumo máximo de oxígeno con las personas de tercera edad, pero también algunos datos que pueden servir para que nosotros podamos calcular nuestro propio consumo máximo de oxígeno. Bien, en el próximo video vamos a continuar entonces con los principios del entrenamiento que se aplican para la prescripción de la actividad del ejercicio físico, en este caso con las personas de la tercera edad.